Vamos a continuar. El título es Las señales de vida de un creyente. Podrías haber puesto los signos de vida también, como en la medicina. De un creyente, y quiero subrayar ahí genuino. Creo que sabremos por qué es que aclaramos genuino. Y yo quisiera animarte a que te lleves esta frase en tu corazón, en tu mente. Checa, si me permites usar este modismo. Checa tus signos vitales. Vela por ellos. Checa tus signos vitales. Vela por ellos. Es un material muy abundante que espero yo que podamos irle dando seguimiento más adelante, pero por lo pronto me gustaría a mí, antes de entrar en algunos conceptos importantes, en alguna doctrina importante aquí, me gustaría traer un poquito de historia para contextualizar lo que vamos a hablar, no sin antes, primero, ver que el Señor nos dice, ¿qué nos dicen sus palabras en Filipenses 2? Dice el 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el 2, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Y dice el 5, que quisiera que lo pusiéramos en relieve: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Padre, te damos honra y gloria. Alabamos tu nombre. Te reconocemos como el gran yo soy, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Te damos gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias, Espíritu de Dios, por enseñarnos y recordarnos, animarnos. Gracias. Ponemos en tus manos este mensaje, Dios, esta enseñanza, esta doctrina. Y te rogamos que tú unjas este mensaje, Señor. Que tú lo escribas, lo cinceles en el corazón de cada uno de nosotros y nos hagas más que oidores, hacedores de tu palabra. Ayúdame, papá, ayúdame, te necesito para poder poner
claro esta enseñanza. Es tan difícil, papá. Es imposible, Padre, sin tu ayuda. Lo reconozco, lo declaro y pongo en tus manos esta necesidad. Ayúdame, Padre. Unge mis labios. Dame de tu gracia y de tu unción. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Checa tus signos vitales y vela por ellos. Si te preguntan qué fue lo que viste, llévate esto, es algo muy importante que te va a hacer recordar el resto del mensaje. Pero vamos hablando, Filipenses, acabamos de leer Filipenses, pero ¿de dónde surge esto? ¿De dónde? Pues de la ciudad de Filipos. Y bueno, y la ciudad de Filipos, ¿qué nos puedes decir de ella? ¿Que hay un poco de historia en ella? Sí, sí la hay. Filipo fue la primera ciudad griega donde Pablo anunció el evangelio y fundó una iglesia. ¿Y por qué es importante conocer esta parte de la historia que vamos a continuar ahorita con ella? Porque eso nos da un contexto de qué estamos hablando. Nos vamos a dar una idea qué era Filipos, por qué era así, cómo era su gente, por qué situaciones había pasado, y entonces podemos darnos una idea cómo era el comportamiento de sus ciudadanos. ¿Qué tipo de ciudad era Filipos? Filipos era llamada así por Felipe II, el padre de Alejandro Magno, quien la hubiera conquistado en el año 42 antes de Cristo. Y era muy famosa por la batalla que se conoce como la batalla de Filipos, donde los ejércitos romanos derrotaron al ejército de Bruto y Casio, y uno de ellos defendía la República Romana, pero Roma venció y Filipos se convirtió en una colonia de Roma. En su mayoría de la población eran veteranos del ejército romano. Eso también nos dice algo sobre el contexto de lo que estamos hablando. No eran cualquier ciudadano. Entonces, ser veteranos del ejército de Roma tiene su connotación. Filipos también era una ciudad muy importante dentro de la región donde se hablaba latín, y su organización social, político y religiosa era tan similar a la de Roma que los habitantes se sentían como en la capital del imperio, al punto que llegó a llamarse la pequeña Roma. Claro, ellos batallaban con orgullo, estaban orgullosos por ello, pero también había una actitud de orgullo, y podríamos decir que es muy probable que de soberbia también. Y esto nos da una idea cómo estaba conformada esta ciudad. Así que los filipenses tenían un alto orgullo cívico y regional y se jactaban de ser romanos. Era una colonia romana orgullosa por ser privilegiada y estar a la vanguardia de la capital del mundo. De la capital del mundo. ¿Cómo se sentirían ellos? Y como todo humano, por esa razón, pues tenían el orgullo muy alto. Ustedes saben que en el mundo hay regiones que se distinguen porque hay más orgullosos, o por lo menos hay más manifestaciones de orgullo que en otras partes. Eso estaba sucediendo en aquel lugar de Filipos. Bueno, y hablando de la historia que nos va a conformar, hablábamos hace un momento de ese contexto que necesitamos para poder entender esta enseñanza. ¿Cómo y cuándo se inició la iglesia de Filipos? Podemos ver ahí, nos podemos basar en Hechos 16, y su segundo viaje misionero, el segundo viaje misionero de Pablo, fue porque Dios le dio una visión a Pablo de un varón macedonio que le pedía ayuda, y después de haber orado con Silas y con Timoteo, decidieron ir a ese lugar. Y claro, ahí le esperaban algunos retos.
ahí estando en Filipos. Porque estando ahí Lidia, una mujer acomodada, vamos a decirlo así, se convierte esa mujer después de escuchar a Pablo el evangelio que él predicaba. Y además Pablo saca un espíritu de adivinación de una esclava, la cual daba buenos dividendos a sus dueños. Y obviamente, al acabársele ese don, pues entonces no estaban muy contentos, no les pareció muy divertido a ellos que Pablo hubiera sacado ese espíritu de ahí, que ahora ellos no pudieran tener ganancias por el trabajo, entre comillas, que esta mujer hacía. Así que lo meten a la cárcel. Y cómo vemos la mano de Dios tan hermosa. Pablo en la cárcel, ¿y ahora qué va a pasar? Pero no nomás él, también Silas. Y estando ahí en la cárcel, seguramente recordarás que sucede un gran milagro. Un tremendo terremoto sacude el lugar, las puertas de la cárcel se abren, el carcelero entra en pánico, en horror. Perdón. Y se entrega al Señor junto con toda su familia. El carcelero con toda su familia, más Lidia. Es como empezó la iglesia de Filipos. ¿Cuándo fue escrita la carta de Filipos? De acuerdo a Hechos 28 nos da el indicio de que fue en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, donde también desde ahí dentro, hago hincapié en esto, Pablo ahí dentro, desde ahí estaba escribiendo cartas como Efesios, Colosenses, Filemón, en el año 62 después de Cristo. ¿Y qué era la intención de Pablo? ¿Cuál era el propósito de la carta? Pues más que doctrinal o correctora, era una carta muy personal. Es un mensaje desde el corazón de un pastor a su iglesia amada, de un padre animando y exhortando a sus hijos amados. Así era Pablo. Aquí vemos, hablando del corazón de Pablo, vemos un corazón de un siervo maduro que entrega su vida por el evangelio. En otras palabras, entrega su vida para que otros conozcan de Dios, se arrepientan y vengan a los pies de Cristo y sean transformadas sus vidas. Porque naturalmente que era necesario esto. Él entregó su vida por el evangelio, a predicarlo, a ser discípulos. Perdón. Lo cual ha llevado a este hombre a padecer. Pero de en medio de su padecimiento, entiéndase encarcelamiento. Y el encarcelamiento en ese tiempo no era como las cárceles de hoy, que tienen su comida a tiempo, que tienen aire acondicionado, que pueden salir al patio a jugar basquetbol y que tienen sus uniformes y lavandería. No, era un lugar horripilante donde no había nada de esos servicios y las necesidades de lo que cada uno que estaban encerrados ahí tenían, había que consumarlas ahí en ese lugar. Por lo tanto, no era muy agradable estar en ese lugar y además con grilletes. Era horrible. Sin embargo, desde ahí nos da un mensaje. Desde ahí envía un mensaje a la iglesia del Señor, a sus hijitos amados. Les da un mensaje de fortaleza, de confianza, de ánimo, de gozo, lo cual necesitamos tú y yo muy seguido. Pues es muy difícil vivir en este mundo caído. Por eso Filipenses es llamada la carta del gozo y de la unidad. Del gozo y de la unidad. Pero a ver, Mario, dime,
¿Pablo tenía gozo cuando estaba allí, en ese lugar? Sí. Pero en esas condiciones, sí, en esas condiciones. Y ahorita vamos a ver por qué, y esto nos va a traer una hermosa enseñanza. A menudo nosotros también estamos abrumados por todas las circunstancias que se presentan en este mundo. Esta carta también es un testimonio, cabe la aclaración, porque eso nos va a enseñar un poco más, de cómo el poder del Evangelio, la palabra de Dios, es capaz de abrirse paso en ambientes hostiles, donde hay tanto orgullo, como lo mencionamos hace un momento, y dureza de corazón, como lo había ahí en Filipos. También aquí lo hay, hermanito. Tal vez conozcas amigos o familiares que no quieren saber nada. No nomás que no quieren saber nada, que rechazan. Y no nomás que rechazan, que se pueden burlarse. Eso es dureza de corazón. Sin embargo, tenemos la esperanza. Si el Evangelio y la palabra de Dios entró en ese lugar, puede entrar también en esas familias que conoces, en esas personas que tal vez podamos identificarlos como que tienen un corazón duro. Lo primero que necesitamos para vivir una vida de gozo. Eso es interesante, porque si nos fallan las finanzas, se nos va el gozo. Si hay riesgo de salud, se nos va el gozo. Y en cada una de esas es como quitapón. Se quita el gozo y viene la preocupación. Se quita el gozo y viene la angustia. Se quita el gozo y viene la frustración, el desazón. Por eso es que lo primero que necesitamos para vivir una vida llena de gozo es, subrayo la palabra, decidir andar en amor y perdón, lo cual es cuestión no de capacidad, sino de obediencia. Y no hacerlo resulta en amargura y finalmente en condenación a cada uno del que desobedece. También a través de esta enseñanza aprendemos que aun cuando la respuesta natural ante las pruebas y de las promesas de Dios es salir de ellas, de esas pruebas, de ese azote, a veces lo vemos así, lo más pronto posible, porque obviamente no es divertido estar en un lugar, en una posición de angustia, en una posición de prueba donde hay dolor, donde hay angustia. Cualquier prueba que sea, puede ser incluso una traición, puede ser alguna escasez, puede ser alguna ofensa. Claro, no es en ninguna manera divertido estar en una situación así. Pablo nos enseñó que es, y yo quiero gritarlo así, es posible vivir una vida de gozo a pesar de los sufrimientos y las dificultades. Pablo, ¿por qué? ¿Por qué Pablo podía tener gozo? ¿Puedes acordarte ahorita de alguna situación que te haya hecho sufrir? ¿Que te haya dolido? Cualquier prueba que haya sido, cualquier situación que te angustió, que tal vez te quitó el sueño, que te quitó la paz, el gozo. ¿Por qué Pablo sí podía estar regocijándose a pesar de los sufrimientos y las dificultades? Porque necesitamos una perspectiva correcta de las dificultades. Insisto, necesitamos una perspectiva correcta de las dificultades. En otras palabras, ¿por qué vienen? ¿Para qué vienen? ¿Por qué sucede con ellas? ¿Que Dios no sabe?
Sí sabe, claro, porque Él es omnisciente. Pero Él ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Es posible, sí es posible, repito, una vida de gozo a pesar de los sufrimientos. Pero repito también, necesitamos una perspectiva correcta de las dificultades. ¿Por qué? ¿Cómo le hacía Pablo? Pablo estaba enfocado en el Evangelio. Por lo que veía, porque al ver las circunstancias, él las tenía y las veía en función del progreso del Evangelio, las metas eternas, no meramente temporales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero imaginarlo a Pablo de rodillas diciendo, Señor, gracias por esta cárcel. Gracias por este sufrimiento. Gracias por todo esto que me rodea, que es desagradable, inmundo. Gracias por todo esto, porque sé que esto va a obrar para tu gloria. Y me va a hacer crecer a mí, diría Pablo, en fe, en dependencia. Cuando salga de aquí seré mucho más fuerte. Y eso lo hacía consciente de a quién le estaba hablando y el poder que tenía su Señor. Por eso podía pasar las dificultades de esa manera, porque las disfrutaba pensando en el progreso del Evangelio, en las metas eternas, en aquel día cuando el Señor le dirá, pasa al reposo de tu Señor, siervo fiel, obediente, que cumpliste con el llamado que yo te di. La aflicción, sabemos que no solamente llega desde afuera, lo que pudiera ser a lo mejor algún asalto, algún accidente o lo que sea. La aflicción no solamente llega así de forma externa, también dentro de la iglesia del Señor, también llega aflicción. Pero esta perspectiva, si la pudiéramos ver diferente a cómo se ve comúnmente, porque en las congregaciones hay gente con las que tenemos diferencias. Incluso, estoy hablando en la iglesia en general, en la iglesia en el mundo, la iglesia del Señor. Hay gente contenciosa. Hay gente orgullosa, soberbia, egoísta, que Dios está puliendo. Pero también nosotros estamos siendo pulidos. Porque dice el Señor que hierro con hierro se afila. Así que si yo le caigo gordo a Luis, es porque Dios lo está tallando conmigo. Hierro con hierro, ¿se qué? Se aguza o se afila. Pero esta perspectiva eterna, tener claro aquel día y para qué estamos aquí, vamos a saber por la obra del Espíritu que cualquier sufrimiento va a obrar para bien. Para todos, para los que aman y buscan a Dios. Dios a sus hijos va a permitir en su soberanía que pasemos por circunstancias para que crezcamos. Él quiere purificarnos como el oro, pasándonos por fuego y martillo. ¿Para qué? Para que seamos esos candelabros que lleven su luz, pero candelabros de oro puro, únicos, hechos a fuegos y a martillo, purificados. Pablo estaba en la cárcel, pero aquí algunos de nosotros pudiéramos sufrir, a nosotros nos ha pasado, sufrir porque las finanzas han estado fallando o porque el negocio no resultó como yo esperaba, a veces porque es una prueba y a veces por nuestras propias decisiones erradas. Creo que yo le he platicado algunas de ellas que yo he cometido y después estamos pagando las consecuencias. Así que
cuando tenemos la perspectiva correcta de por qué estamos aquí, a quién servimos, para qué son las pruebas, eso nos protege de perder el gozo y la esperanza. ¿Cómo olvidar aquel tiempo en que Conrado y su familia estuvieron pasando por un largo tiempo, por una situación difícil en términos de economía? Pero afortunadamente, y gloria a Dios por esto, él siempre ha sido un hombre que cree en Dios y le cree a Dios. Y que cuando viene la prueba y la aflicción y el dolor, él se postra delante del Señor. Y al principio no se hubiera imaginado que esa prueba no iba a tardar un día, que no iba a tardar una semana, que no iba a tardar un mes, que iba a tardar un año o más. Yo nunca lo vi a él sin esa sonrisa que lo caracteriza, que iluminaba su rostro a pesar de esa aflicción. Pongo este ejemplo, pero sabemos que hay otros aquí, y gracias a Dios por ellos. Situaciones de aflicción. Cuando la familia Gilderana estaba batallando con la salud de la mamá de David, era algo muy difícil, pero yo nunca a ellos los vi perder el gozo y la esperanza. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en el Señor y tenían muy claro por qué están aquí, para qué están aquí, a dónde van y qué es lo que está pasando con las aflicciones. Yo quisiera que tomáramos en cuenta esto, te animo. El tamaño del gozo o el sufrimiento en la tribulación están relacionados o ligados directamente en función a nuestra relación con Jesucristo o con este mundo y sus deseos. En otras palabras, ¿a cuál de los dos mundos conocemos? ¿Cuáles de los dos ámbitos conocemos más? ¿Cuáles son los que nos jala el anhelo por estar ahí? ¿A cuál nos entregamos? ¿Qué ámbito es tu Dios? ¿El mundo o el Señor? Por eso digo que el tamaño del gozo o el sufrimiento en la tribulación está ligado directamente en función de nuestra relación con Cristo. Si tu relación es pobre o no existe, eso va a ser sumamente difícil. Más si estamos pegados a los deseos del mundo. Si conocemos más los del mundo que los del Señor. Porque si es del mundo, la aflicción siempre será una derrota y una tragedia. Pero si es a Cristo, a donde estamos fundidos con Él, será solo parte del entrenamiento. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero debemos confiar porque Él venció al mundo. Y ahora Él está trabajando en nuestras vidas. ¿Cómo olvidar aquel día cuando yo le decía, Poncho, es que desde que me convertí parece ser que no doy una tras otra, y no he podido levantarme en la economía, no me he podido levantar en la salud? Es algo tremendo. ¿Qué es lo que pasa? Yo quisiera saber. Y me dijo, no te preocupes, Él sabe lo que está haciendo. Me dijo, yo en tu lugar me preocuparía si no me está pasando nada. El Señor nos está poniendo en fuego cada día, en cada prueba, y en el yunque para darnos figura. Él es el artesano. Y esa perspectiva es la que nos ayuda a no perder el gozo. Porque tiene una razón santa, una razón espiritual del Señor. Porque todo obra para bien para los que lo aman y lo buscan. Es importante todo eso y tener una perspectiva correcta, porque es un mal necesario para poder nosotros llegar al verdadero hogar, al hogar celestial. Yo creo que si alguien supiera que estamos pasando por una situación y que viniera y te dijera, aguanta, soporta, porque saliendo de esta te llevo al paraíso.
Ah, no, pues es que no sabía, Señor, no, sí lo que quieras. Pero sí lo sabemos. Lo que falta es recordarlo, tenerlo presente y darle la importancia que requiere para que no nos gane el desánimo, para que no nos gane la desesperanza, para que no se vaya nuestra fe, sino que el gozo esté siendo siempre efervescencia por su gracia y para su gloria. Yo no sé qué situaciones tengas tú ahorita, qué retos puedas tener, pero cualquiera que sea, ponlo en la perspectiva correcta. ¿Para qué es? ¿Por qué es? ¿Qué pasa con eso en nuestras vidas? Cuando sabemos que eso le va a dar gloria a Dios y a nosotros nos va a hacer más fuertes y nos va a purificar más, gloria a Dios por ello. Vimos también el perfil a través de ver a un Pablo en la cárcel, predicando el evangelio antes de entrar y desde adentro, lleno de gozo. Vemos ese perfil de un creyente en medio de la tribulación y eso nos debe servir a nosotros de modelo. Un creyente en medio de la tribulación que está enfocado en Cristo, que le conoce y le ama. Pablo, hablando de la actitud de Pablo, persevera, es constante. Persevera y no depende de que alguien lo esté viendo, lo esté felicitando o lo esté empujando. Él tiene un Señor y a Él se rinde, como cantábamos ahorita. A Él nos rendimos. Y cuando nosotros, por la obra del Espíritu, sentimos que Dios ha puesto el querer y el hacer para inclinarnos ante Él, entregarnos en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, con el deseo de estar rendidos. Cantábamos ahorita, yo me rindo a ti, Señor. A ti yo me entrego, quiero serte fiel. Eso es lo que hacía Pablo. Ahora nosotros podemos cantarlo aquí. Pero me pregunto si lo cantaríamos estando en las condiciones que Pablo estaba en la cárcel. Y tenemos que aprender de ahí. Para que ese gozo que Dios nos ha dado como fruto del Espíritu no nos lo robe el enemigo. Porque nos va a destruir. Y en un descuido nos puede matar. Porque eso viene a matar, a robar y a destruir. Así que aprendamos de ese perfil de Pablo. Él persevera sin que nadie lo empuje. Al enfrentar las pruebas, no se aísla como ermitaño y abandona el lugar del cuerpo de Cristo, sino que combate en unidad con la iglesia del Señor, en unanimidad, como parte de un mismo ejército del Dios de los ejércitos. Se fortalece enfocando su fe en la verdad del Evangelio. Y eso no da lugar a temor por la persecución o el sufrimiento por la causa de Cristo. Lejos de temer, y estoy hablando aquí de cómo puede ocurrirnos también aquí. Ya no quiero venir porque alguien me vio feo. Ya no quiero venir porque no me toman en cuenta. Ya me voy porque parece ser que yo no soy importante ahí. Esas cosas no vienen de Dios. Él a sus opositores, lejos de temerles o verlos con resentimiento, los ve con conmiseración, porque sabe que la persecución es una señal de que anda realmente en la luz. De manera que para el que tiene esta perspectiva eterna, repito, para todos los que estamos aquí, para aquellos que tienen
esa perspectiva eterna que tenía Pablo, sabe y cree que es un privilegio el que Dios le conceda padecer por causa de Cristo, quien le dará justo con la prueba la salida, la gracia suficiente para pasarla. Cuando estés en prueba, no olvides, Señor, necesito de tu gracia. Muéstramela, porque también sé que me vas a dar la salida. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. Y si es por tu causa, si es para agradarte, si es para ser ese siervo que tú quieres que sea, heme aquí, Señor. Me rindo a ti. Para el mundo materialista donde vivimos, un mundo, vamos a decir, desinformado, incrédulo, sin esperanza, egocéntrico, esto es locura. Decirle a alguien que no conoce del Señor estas cosas, si estás loco, Mario. ¿Cómo quieres que yo me goce en medio de toda esta situación que me está pasando? ¿Qué no sabes que mi negocio se cayó? ¿Qué no sabes tú que mi salud está diezmada tremendamente? ¿Y quieres que me goce aquí? Repito, para un mundo materialista, desinformado, incrédulo, sin esperanza, egocéntrico, esto es locura. Entonces, podemos preguntarnos, ¿a quiénes les oye extraño? ¿A quiénes les parece locura? A los que no conocen al Señor, a los que no han tenido todavía el privilegio de conocerle, de ser salvos y ser instruidos como estamos siendo nosotros por el Señor. A esos les va a parecer locura. En este capítulo, Pablo muestra quiénes son los que pueden tener gozo, esperanza a pesar de la tribulación. Está interesante, ¿no? Eso podemos aprender también, que es uno de los temas más importantes. Y yo, en lo personal, le llamaría, ¿quiénes son los que pueden tener gozo y esperanza en medio de la tribulación? La gente que ha nacido de nuevo y que por tanto tiene vida nueva. Por eso el título, señales de vida. Cuando alguien se accidenta y vienen los paramédicos, lo primero que hacen es verificar los signos, ¿qué? Checa los signos vitales espirituales tuyos cada día, porque si no están, va a ser muy difícil que puedas luchar y salir avante. Por eso digo que le llamo yo el que ha nacido de nuevo y el que tiene una nueva vida. ¿Y cómo saberlo? ¿Cuáles son los indicios de que yo estoy vivo? ¿Cómo puedo saber cuáles son los indicios de que hay vida en mí? Que hay vida eterna en mí. ¿Cómo puedo saber si estoy vivo espiritualmente? Por esos signos vitales que mencionamos al principio. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, si alguna comunión, si alguna comunión con el Espíritu, algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esas cosas están en ti, o debieran estar. Y si están, debieran estar al máximo funcionando. Porque si tú eres salvo, tuviste el privilegio de que el Señor te diera el don del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, hay fruto. Donde está el Espíritu Santo, hay libertad y no cadenas terrenales.
El que tiene vida en Cristo, la motivación interna del Espíritu Santo le es suficiente para vivir para Cristo y no para el mundo. ¿Quién? El que tiene vida en Cristo. Y la motivación interna del Espíritu de Dios que te guía, que te fortalece, que te enseña, que te recuerda. Y eso es suficiente para poder vivir para Cristo y no para este mundo. Así que Filipenses 2:1 lo leímos hace un momento. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, que más adelante hablaremos detalladamente de cada uno de ellos. Pablo inicia diciendo, por tanto, ¿qué significa esto? Y esto que sigue nos dará un contexto. ¿Qué significa? El gozo que tiene Pablo. ¿Cómo es posible? Porque hay persecución, envidia, cautiverio. Pero él, ese gozo fue el que contribuyó a su vida para que él pueda cumplir con su llamado. Nada de eso. Ni la persecución, ni la envidia, ni el cautiverio lo disuadieron. Nada de eso lo desanimó a cumplir con su llamado. Tú tienes uno. Y el mundo y nuestra naturaleza y el enemigo se va a encargar de abstraerte del mundo espiritual, de distraerte, de ponerte tentaciones para que tú no cumplas con el llamado que Dios te dio. Y tú tienes uno. Tal vez haya otros llamados, pero el principal es ir y llevar el evangelio como lo hacía Pablo, con nuestras propias vidas. Pero una vida que no tiene gozo no lo va a poder reflejar. Vamos a reflejar otras cosas que no le van a ayudar al mundo a creer en el Señor. Ni nos van a creer que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque no hay una actitud y un rostro que refleje el gozo. Un gozo auténtico que te da el Espíritu Santo de Dios, aún en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las ofensas, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad. Ahí está el Espíritu de Dios fiel, sosteniéndote, animándote, fortaleciéndote, recordándote las promesas de Dios. Él estaba gozoso por el evangelio y el fruto del evangelio. Le daba gozo, le producía un enorme gozo saber que lo que estaba pasando para la expansión del evangelio y ver el fruto de todo eso, a él le producía un gozo enorme. No nomás de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar más adelante, porque tenía una esperanza eterna y se sentía seguro de quién dependía y quién lo había llamado y para qué. Es decir, si estamos en esta página, hermanitos, amigos, si estamos en el mismo canal, esto significa que todos tendríamos que llegar a una misma conclusión, a una misma actitud, a una misma unidad, a un mismo propósito. Es decir, si todas estas cosas están en ti, va a haber un resultado en tu vida. Y esto nos sirve para hacer una introspección y evaluar si estas cosas están ahí o están, pero están dormidas, o están funcionando a medias. Si todas estas cosas están en ti como estaban en Pablo, va a haber un resultado. Veamos por qué estas son señales de vida que un creyente puede identificar en sí mismo. Claro, lo puede identificar en otros, pero eso no es lo importante. Lo importante es que lo identifiques primero en ti mismo. Y comienza con una frase que quizá nos pueda confundir un poco, porque dice, si hay.
¿Se fijan? Volvamos a Efesios 2. Por tanto, si hay alguna consolación. ¿Qué pasa? ¿Pablo lo está dudando? Si hay. ¿Qué quiere decir esto? No es duda, es una aseveración. Que estas cosas están disponibles de parte del Señor para cada uno de nosotros. Tú no necesitas crearlas o conseguirlas o inventarlas. No, el Señor ya las tiene para ti. Si hay esta, para la persona que ha creído, ahí está la consolación, ahí está el consuelo. O si lo parafraseamos, lo ponemos en otras palabras, es como si Pablo dijera, ya que hay esas cosas ahí, o tal vez, puesto que esas cosas están ahí disponibles, vayan por ellas y complementen mi gozo. Él tenía gozo, pero quería más. Como esa alabanza que dice, he probado y quiero más. Él quería más gozo. Y quisiera hacerte una pregunta para reflexionar antes de ir al final. ¿Hay en ti ese gozo? Sin la motivación correcta, le vamos a fallar al Señor. Sin la motivación correcta. ¿Qué te motiva a venir aquí? ¿Qué te motiva a servir? ¿Qué te motiva a leer la palabra? ¿Qué te motiva a orar? Si no tenemos la motivación correcta, le vamos a fallar. Como creyente te pregunto además, ¿qué te mueve? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te motiva o qué te inspira? ¿Están estas cosas ahí en tu corazón? Déjame decirte, si están, gloria a Dios. Si están, vas a poder obedecer lo que Pablo nos está insistiendo que hagamos y cómo nos comportemos. Pero si no están, será prácticamente imposible. Mire, deje poner esta analogía. En la educación de los hijos buscamos una motivación interna, no solo externa. Para esto necesitamos llegar al corazón de nuestros hijos, donde está el centro de la voluntad. Así también nosotros. Ahí reside la conciencia, ahí donde el Espíritu de Dios habla, confirma, fortalece, levanta, impulsa. Entonces, ¿qué necesitamos para ser fieles seguidores de los caminos de Dios? ¿Motivación externa? ¿Gritos? ¿Sustos? ¿Que nos atemoricen? ¿O que salga con alguien con labia? ¿O jugosas recompensas aquí o en el cielo? ¿Manipulación de emociones? No. ¿Qué nos mueve a conducirnos como lo hacemos? ¿Qué nos mueve a tomar decisiones? Escucha esto. ¿Qué nos mueve a tomar decisiones de obediencia que le da gloria a Dios o desobediencia que lo deshonra? ¿Las motivaciones externas? ¿O por el contrario, será la inspiración, el impulso interno que viene de la dulce voz del Espíritu Santo? La fortaleza del Espíritu Santo que reside en nosotros como creyentes. De ahí viene. Por lo tanto, déjame decirte, no lo contristes. No contristes al Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo, porque de esto depende tener una vida llena de gozo, de esperanza y no de amargura y desesperanza. ¿Cuáles son entonces las señales que debe haber en un creyente? Estas que acabamos de leer. Yo te animo, por un lado, a que no contristes al Espíritu Santo. No lo contristes con desobediencia, rebeldía, desdeñando al Señor y su palabra. Busca la llenura del Espíritu Santo. Ve al pie de la cruz y suplícale, clámale,
que te transforme. Ruégale, suplícate que te perdone. Y sabes, lo va a hacer instantáneamente. Porque su Hijo pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y si lo hemos ignorado, y si hemos contristado al Espíritu Santo, no estás perdido, hermano. Hay una excelente noticia. Acércate confiado al trono de gracia, donde recibirás el oportuno socorro. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá. Te adoramos. Te exaltamos. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Te pedimos que tú la escribas en nuestro corazón. No solamente en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Sí, Padre, en el corazón, porque ahí es donde está la conciencia. Ahí es donde tu Espíritu Santo nos habla y nos fortalece. Escribe esta enseñanza en nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, recuérdanosla y fortalécenos para poder salir adelante caminando en tus caminos por tu gracia y para tu gloria. Te rogamos que nos perdones si te hemos fallado, Señor. Que nos renueves. Pon en nosotros el querer como el hacer. Pon esa actitud victoriosa para salir por encima de todo lo que nos estorba, para darte gloria y para cumplir con la misión que nos has encargado. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Recibe honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.